Bienvenidos a Semillas, un podcast del Servicio Jesuita a Migrantes donde queremos sembrar hospitalidad, esperanza y dignidad. En SJM acompañamos, servimos y defendemos a las personas migrantes y refugiadas para que puedan alcanzar una vida digna y plena inclusión en la sociedad. En el octavo episodio de Semillas vamos a contaros lo que ha supuesto el encuentro de Jesuitas Social Sintonizando 2023. ¡Arrancamos! El Santuario de Loyola ha acogido por primera vez desde 2009 el encuentro del sector social a nivel estatal. Con el título de Sintonizando, más de 200 personas de más de 30 entidades y procedentes de hasta 6 países distintos se han encontrado del 12 al 15 de enero para soñar juntos y juntas la misión y las esperanzas de futuro en base a los retos que la realidad social nos plantea. El sector social de la Compañía de Jesús en España está formado por 23 entidades que se encuentran en distintas ciudades y regiones del país y se estructura en 4 áreas de trabajo: cooperación internacional, de la que forman parte Alboan y Entre Culturas; migraciones, las 10 organizaciones que trabajan con personas migrantes y forman la red SJM; Red Mimbre, formada por 7 entidades que trabajan con infancia y juventud; y otros ámbitos de actuación social, por ejemplo con personas sin hogar o proyectos de economía social en los que se integran entidades como Arrel Sant Ignasi, ECA Social o Fundación Manresa. En total, 800.000 personas participan en los programas de cooperación internacional y otras 70.000 son acompañadas en proyectos de intervención social en España. Más de 1.000 personas contratadas y otras 2.800 voluntarias realizan su labor en 60 países de 4 continentes, entre ellas 50 sedes y delegaciones en España. Además, el sector trabaja estrechamente en red con otras 15 entidades de otros sectores y espacios, un sector en sintonía y en compromiso por la justicia social. El trabajo del sector social a lo largo de las últimas décadas se emplaza en contacto directo con los límites de la sociedad. Espacios donde las personas luchan por construir una vida digna, en situaciones de alta vulnerabilidad y necesidad. Personas que sufren pero que tienen esperanza, que sueñan y crean. Y es en el encuentro con estas personas donde surgen nuevas posibilidades y capacidades. Una nueva invitación a la solidaridad y a la esperanza en una experiencia compartida. Desde esta experiencia surge un nuevo proyecto apostólico del sector social, una mirada hacia el futuro que ayude a dar cauce a tantas vidas que se quieren acompañar, proteger y fortalecer a través de un modelo de intervención común, estructurado en 5 fases dentro de un mismo ciclo: acompañar, servir, reflexionar, sensibilizar e incidir. Y además surgen 5 causas justas que mueven al sector dentro de la misión de transformar las realidades de injusticia. Para hablar sobre estas causas justas que vertebrarán el trabajo del sector social, hoy nos acompaña en Semillas el delegado del sector social de los jesuitas en España, Luis Arancibia. Muchas gracias por acercarte a Semillas y bienvenido, Luis. Hola, muchas gracias por la invitación y enhorabuena por el podcast Semillas. Muchas gracias. En primer lugar, ¿qué sensaciones y qué aprendizajes nos ha dejado el encuentro de Loyola? Yo creo que nos ha dejado buenas sensaciones, que eso es lo más importante. Quizás la primera sensación es la de reconocernos como una red de personas, de entidades, de proyectos que compartimos no solo iniciativas, sino compartimos algo un poco más profundo, que es una identidad
que reconocemos en una historia y en un pasado, pero también compartimos sueños, que eso es casi de lo más importante que se puede compartir, ¿no? Entonces nos ha dejado esta sensación de visibilizar, de reconocernos como parte de esa red, ¿no? Y también nos ha dejado pues una sensación muy clara de que trabajando juntas, todas las entidades, todas las personas, tenemos un potencial enorme, muy grande, y eso pues nos ilusiona y nos alienta en este tiempo difícil, ¿no? ¿Y por qué el sector social inicia un nuevo proyecto conjunto? Bueno, la respuesta corta sería porque toca, porque el anterior ya llevaba un tiempo, pero más allá de porque tocaba, porque es la sensación de que estamos como inaugurando una etapa nueva en una historia larga, que es la historia del trabajo social de los jesuitas desde España, ¿no? En ese camino que hemos recorrido, pues nos encontramos hoy un grupo de entidades, de proyectos y de personas que formamos parte de esas entidades, donde los retos son muy grandes, ¿no? Por un lado, los retos de la realidad son cada vez más complejos, ¿no? Y nuestras respuestas, si se hacen muy parciales, pues son siempre incompletas. Entonces necesitamos las miradas complementarias, por ejemplo, de los que trabajan más en una perspectiva global, de cooperación internacional, y quienes están, por ejemplo, en la realidad concreta de las personas cercanas con las que trabajamos aquí en España. Esa complementariedad es una exigencia de la realidad. Y luego también la sensación es que todo el tercer sector, todo el mundo social de nuestra sociedad española está en proceso de renovación, en parte por esta realidad, en parte también porque los marcos institucionales que hemos tenido hasta ahora pues ya no nos sirven, ¿no? Entonces todo el mundo está buscando formas nuevas de reinventarse, y nosotros pues también en esa línea vemos que el futuro tiene que ver sobre todo pues con la colaboración, con el trabajo conjunto, con compartir nuestras capacidades y nuestros recursos, con vernos como parte de esa red. El trabajo que cada entidad hace, por ejemplo, todas las entidades del SJM, es un trabajo muy bien orientado, con mucho sentido y además donde cada vez hay más colaboración entre ellas. Pero el potencial de trabajar juntos con otras entidades que están en otros campos, pues todavía yo creo que dispara las posibilidades de que lo que hagamos tenga cierta significatividad y pueda tener un impacto transformador, que en el fondo es lo que buscamos. Como decíamos antes, son 5 las causas justas que impulsan el trabajo de Jesuitas Social. Todas estas causas están interconectadas entre sí y son fruto de un profundo proceso de análisis de la realidad que nos rodea. En la medida de lo posible, todas las organizaciones que forman el sector social enfocarían su acción hacia la consecución de estas causas. La primera de ellas se refiere propiamente a la acción que realizamos en SJM, el acompañamiento y la defensa de derechos de las personas migrantes y refugiadas. Esta misma causa también conecta con la acción de las demás entidades, aunque no trabajen propiamente en el área de migraciones, de la misma forma que en SJM nos sentimos llamados y llamadas en nuestra acción a trabajar por las otras 4 causas justas. Luis, la segunda causa es la de inclusión socioeducativa, en especial de infancia, juventud y familias. ¿En qué consiste esta causa? Bueno, esta causa recoge todo un abanico muy amplio de intervenciones que en el fondo promueven la inclusión de personas que están en una situación de mucha vulnerabilidad, ¿no? Son los colectivos pues que en los barrios, en las ciudades o también en los sitios en los que trabajamos en países del sur, son todos esos grupos de población que quedan fuera de las oportunidades que la sociedad ofrece, ¿no? Y lo que buscamos es, a través de distintas herramientas, pero muy fundamentalmente a través de la educación formal en algunos casos, pero sobre todo los espacios no formales educativos, pues ir acompañando a las personas en este proceso de inclusión. Bueno, tiene que ver con eso, con proyectos algunos de educación más formal, como por ejemplo en América Latina pues el trabajo de Fe y Alegría, o aquí en España, por ejemplo, lo que hace Radio ECA, pero sobre todo con espacios no formales de acompañamiento de las personas y de los jóvenes, de los críos, centros de día, proyectos de inserción laboral de jóvenes, proyectos de acompañamiento a familias en situación vulnerable, de trabajo con personas que sufren adicciones o que están en situación de sinhogarismo, mujeres que se han visto
vulneradas sus derechos y han sido víctimas de cualquier tipo de abuso o de acoso. Bueno, todos esos colectivos, ¿no? Yo creo que los jesuitas, hay una tradición muy larga educativa de los jesuitas, ¿no? Que a veces podemos asociar con una educación más para las clases medias y altas, pero la realidad es que en el mundo la mayor parte de los alumnos de los jesuitas son gente que está en campos de refugiados, en comunidades indígenas, en los barrios marginales o aquí en España en algunos de nuestros barrios, ¿no? Es todo este trabajo educativo en el sentido más amplio de lo educativo, no solo en centros educativos formales, sino, ya digo, sobre todo toda esta otra parte lo que recoge esta gran causa, ¿no? El sueño de la inclusión social de quienes quedan fuera de lo que nuestra sociedad ofrece. Le hemos pedido también a María Nadeu, la coordinadora técnica de Red Mimbre, el área que trabaja con infancia y juventud, que nos explique cómo articular las causas en la intervención y acompañamiento diarios. En España, según la familia donde has nacido o el barrio donde resides, tu acceso a la educación puede ser diferente, tanto a nivel escolar como en cuanto a la educación no formal, como acceso a extraescolares, apoyos educativos, espacios de ocio y tiempo libre, acceso a la cultura, a deportes. Cuando la historia propia o familiar es de migración y sobre todo si la situación administrativa todavía no está regularizada, esta desigualdad se acentúa. En este ámbito es importante trabajar en alianza con otras áreas dentro del sector y especialmente con SJM. Actualmente tenemos espacios de coordinación a nivel de trabajo con jóvenes migrantes y con mujeres de origen extranjero para su formación. La siguiente causa, la tercera que analizamos, se define como la defensa de la equidad de género, una causa que persigue la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, que atraviesa todo el trabajo que hacemos desde la planificación estratégica hasta la intervención directa. La causa de la igualdad nos alienta a interpretar el mundo siendo conscientes y teniendo presentes todas las discriminaciones que sufren las mujeres por el mero hecho de ser mujeres. Tinixara Guanche, trabajadora social de la Fundación Ellacuría de Bilbao, nos explica por qué esta causa es esencial en el ámbito de las migraciones. En este sentido, y desde el trabajo concreto que hacemos en las obras del Servicio Jesuita Migrante, sin duda la defensa de la equidad de género es un elemento que tiene que estar presente de forma constante, porque no podemos intervenir con una persona sin tener en cuenta que si esa persona es mujer va a tener una serie de factores de desigualdad que la atraviesan. Y un ejemplo claro puede ser el de la exclusión social o los riesgos que puede provocar una exclusión residencial en una mujer frente a un hombre, ¿no? No son los mismos los riesgos o las vulneraciones a las que se ven expuestas las mujeres que los hombres. Otra de las causas justas es el desarrollo de la ecología en el marco de la justicia socioambiental. El cuidado de la casa común es una de las grandes llamadas del Papa Francisco en Laudato Si, y además es una de las prioridades universales de los jesuitas. El cambio climático y la pérdida de biodiversidad suponen un reto global para nuestras formas de vida y sobre las formas de afrontarlo en un contexto de emergencia. Xavi Loza es coordinador del sector social jesuita en Cataluña y nos explica cómo afecta la emergencia medioambiental en la movilidad humana. Sabemos que el actual modelo de desarrollo, malentendido de desarrollo, se basa casi exclusivamente en consideraciones económicas y que este enfoque nos ha llevado a una crisis medioambiental. Vemos que este punto de no retorno ambiental tiene unos efectos sociales, como por ejemplo los que ya está provocando el cambio climático a través de sus fenómenos meteorológicos extremos, ¿no? Vemos como personas para las cuales sus medios de vida ya no son válidos, ¿no? Y se han tenido que desplazar. Por otro lado, también está todo el tema vinculado con la extracción y el uso de los bienes de la naturaleza. Y estas extracciones, estas explotaciones están generando muchísima conflictividad social, hacen que poblaciones enteras se vean despojadas de sus tierras, forzando su desplazamiento. También conocemos casos de asesinatos de líderes que están defendiendo la tierra, el territorio, su cultura, una forma distinta de vivir. Y por último, aunque no por ello menos importante, la quinta causa se refiere a la promoción de una ciudadanía global. Luis, ¿de qué hablamos cuando nos referimos a ciudadanía global? Esta causa es la causa, digamos, más inclusiva, por decirlo de alguna manera, que nos afecta directamente a todos, ¿no? Porque tiene que ver con que la idea de
la promoción de la justicia no solo se juega en el acompañamiento y la defensa de las víctimas, ¿no?, de las personas migrantes forzosas, de los que quedan excluidos, de las mujeres o de la creación, sino que también se juega en la construcción de una ciudadanía, por lo tanto de un conjunto de personas comprometidas con la solidaridad, con la justicia, con el cuidado, ¿no? Entonces esta causa remite a esta gran pregunta, ¿no? ¿Habrá gente capaz de defender la solidaridad y la justicia en el futuro? ¿Habrá quienes apuesten por esta causa? Tiene que ver con todo el trabajo de concientización, de sensibilización, de información sobre los retos sociales y medioambientales de nuestro mundo y, sobre todo, ofrecer cauces de participación social, ¿no? Esta causa es una invitación a la participación de todas y todos en la construcción de un mundo mejor. Ahora vamos a escuchar a Inés Vicente. Ella es educadora social de Loyola Etxea, la Asociación de San Sebastián, que nos explica en qué consiste la promoción para la ciudadanía global y qué aterrizaje tiene también en el trabajo con personas migrantes y refugiadas. En el fondo, estamos hablando de cuidarnos local y globalmente para poder tener una sociedad más justa. Cada vez escuchamos más el término cuidadanía local. Vivimos en un mundo inter y ecodependiente y todos los esfuerzos que dediquemos al cuidado en lo local estará teniendo repercusión también en lo global. Las entidades del SJM queremos dar una acogida digna a las personas migrantes y refugiadas que llegan a las comunidades locales en las que vivimos, pero sobre todo lo que queremos es acompañarlas en la medida en que lo necesiten a ese acceso de derechos para que todas juntas podamos construir comunidades de convivencia que ayuden a transformar nuestro mundo. Y así llegamos al final de este espacio. Recordamos que en las webs de socialjesuitas.es y en sintonizando2023.org se puede encontrar mucha más información sobre el nuevo proyecto del sector. Luis, muchas gracias por acercarte a Semillas. Muchas gracias a vosotros. Hasta aquí este 6º capítulo de Semillas, el podcast del Servicio Jesuita Migrantes, en el que hemos conversado sobre el encuentro del sector social que ha tenido lugar en enero y las causas justas que impulsan nuestra acción social conjunta. Recuerda que puedes seguirnos en nuestros perfiles en redes sociales y visitar nuestra página web sjme.org para más información. Te esperamos en el próximo episodio. ¡Hasta pronto!